Nuevo programa de producción animal por la pantalla de Chacra Televisión y vamos a comenzar con la actualidad, porque más allá de toda la cadena y de la industria cárnica, es muy importante qué sucede en materia económica, cómo esto afecta también las medidas, qué pasó con el Fondo Monetario luego de este nuevo acuerdo con el gobierno y cierre o apertura de mercados en cuanto a los granos y en cuanto a la ganadería. Bueno, de todos estos temas hablamos con el economista jefe de Fundación FADA, David Miazo. El preacuerdo con el fondo, esperemos que se convierta en acuerdo después de los ruidos que ha habido en el Congreso. Esperemos que se llegue a buen puerto. Ahí yo te diré principalmente que haber llegado a un acuerdo no necesariamente significa que las cosas vayan a mejorar. Lo que significa es que no empeoren, porque realmente si se llegaba a un default con el fondo, muchas variables económicas iban a empeorar. Entonces con esto no necesariamente se resuelve todo, sino que se evita que empeoren muchas cosas. Eso es importante decir, porque no es para esperar mañana que empiece a mejorar la cosa, sino que se logró evitar un desastre, por decirlo de alguna manera más enfática. Por ahora no sabemos mucho, lo que sabemos es que se acordó un sendero de baja del déficit fiscal, un sendero de baja de la emisión. Esas son dos cuestiones centrales, eran dos cuestiones centrales para ponerse de acuerdo, porque eran dos cosas que Argentina debía hacer por presión del fondo o no. Son dos cuestiones centrales que había que empezar a hacer para empezar a acomodar la economía. Entonces, eso es importante. Respecto al campo, yo no creo que en estos próximos 2 años el acuerdo con el fondo signifique mejoras en algún tipo. No creo que signifique baja de derechos de exportación, porque la mira va a estar muy puesta en lo fiscal, en tratar de cerrar el déficit, no en tratar de promover las exportaciones. Lo mismo en el sentido de las restricciones a las exportaciones que dijimos: carne, trigo, maíz, temor por leche. Este año sobre todo vamos a tener una inflación bastante caliente, sobre todo estos primeros 3-4 meses del año, y en un contexto inflacionario que va a costar bajar, va a llevar varios años bajar. El gobierno como que se ve obligado a mostrar reacción, a decir que algo está haciendo, a que alguna variable alguna vez baje. Entonces esos son el tipo de circunstancia que lo empuja a mostrar, a tomar decisiones aún sabiendo que no necesariamente van a tener buen efecto, como restringir exportaciones, fijar precios máximos o ese tipo de cosas. Así que ese tipo de medidas que son dañinas para las producciones, que de nuevo no generan ningún impacto duradero positivo en los precios, se van a seguir tomando porque van a ser meses de inflación muy movida. Así que yo la verdad que este primer año sobre todo, y te diría estos primeros 2 o 3 años, no esperaría del acuerdo con el fondo y de la política económica buenas noticias para el campo. A lo sumo, una noticia que no sé si es buena, pero deja de ser mala. Puede ser el tema del atraso cambiario. Durante 2021 se generó un fuerte atraso cambiario, la inflación fue de casi el 51% y el tipo de cambio oficial solamente creció el 23%, es decir, la mitad. Eso, todas las actividades exportadoras del campo como la principal lo afectan negativamente. Uno entiende que con este acuerdo con el fondo por lo menos se dejaría de atrasar el tipo de cambio, así que eso dejaría de ser una mala noticia en adelante, aunque no necesariamente significa algo bueno, pero deja de significar algo malo en ese sentido. Sí, como bien vos lo decís, por ejemplo, ya el gobierno tomó la decisión de ni siquiera tocar en el Congreso el tema retenciones que tanto hacía hincapié la mesa de enlace. Hablas de 3 meses aproximadamente muy altos en cuanto a la inflación. ¿De cuánto se prevé esa inflación? Estos 3 primeros meses tranquilamente podemos estar cerca o incluso algún mes por encima del 4%. Eso es una inflación bastante caliente. En el año vamos a tener un promedio del 3,7% muy probablemente. Es decir, que va a ser muy raro algún mes que tengamos por debajo del 3 o incluso por debajo del 3,5. Van a ser normalmente del 3,5 para arriba. Así que estos primeros 4 meses probablemente estemos en un promedio del 4%, algún mes incluso superándolo,
pero vamos a tener un año en general caliente con inflación, que tiene un piso del 55% y probablemente sin mayor problema se vaya al 60%. ¿Esto por qué? Porque durante el año pasado se emitieron muchos pesos, en particular en diciembre. Hace más de 2 años que no se tocan las tarifas, ya se van a empezar a tocar este año. Desde mayo del año pasado que no se tocaban los combustibles con un 51% de inflación. Y ya se empezó, ya el otro día subieron un 9% y va a ser muy común que todos los meses escuchemos que sube entre el 5 y el 10%. El tipo de cambio oficial, lo que decía recién, el año pasado se atrasó mucho, este año va a tener que dejar de atrasarse. Entonces son todas variables que van a ir sumando un puntito a la inflación. El puntito que suma el tipo de cambio oficial, el puntito que suman las tarifas, no necesariamente son puntos malos, porque en realidad todo lo que se evitó antes lo vamos a tener que pagar ahora. Sería aún peor seguir atrasándolas y seguir pateando el problema para adelante. Así que son puntos de inflación extra que obviamente nos van a pegar a todos y le pegan sobre todo a los asalariados, a los que tienen ingresos fijos, a los sectores económicos más vulnerables, pero bueno, son cosas que tarde o temprano hay que hacer porque el atraso tarifario, el atraso de tipo de cambio, tarde o temprano se pagan de manera ordenada o de golpe, pero se pagan porque no son cosas que se puedan atrasar de manera permanente en el tiempo. Siempre, de hecho, muchas de las crisis argentinas han explotado cuando ya fue imposible seguir atrasando estas dos cosas. Más de uno se acordará del Rodrigazo, de grandes devaluaciones, fueron básicamente esto. Estos atrasos se llevaron hasta el extremo que se llevaron puesta la economía. Un tema muy importante, venís hablando de algo muy caldudo y uno de los temas que no hemos tocado y que se hace mucho de hincapié en el sector tiene que ver con la parte impositiva. ¿Qué medidas se pueden hacer? ¿Qué cosas se pueden llevar a cabo? Y si ustedes barajan alguna alternativa, porque por supuesto son una fundación bastante importante y podrían acercar alguna medida para como apaciguar esta situación. Sí, en el tema impositivo hay una cuestión central para hacer en el sector granos, por lo menos, que es reducir los derechos de exportación. No tiene mucho sentido empezar a tocar cualquiera de los otros impuestos, porque los derechos de exportación significan 2/3 de todos los impuestos que paga un cultivo como soja, maíz, trigo, girasol en promedio. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido hacer algo solo en ingresos brutos o solo en inmobiliario rural provincial o ese tipo de cosas, porque casi todo está explicado por el derecho de exportación. En este sentido, lo que sí se puede hacer es ya tratar de pensar en un cronograma de baja. Bueno, está bien, estos 2 años que es muy importante cerrar la brecha fiscal, que no se toquen 0,5%, pero generar un plan a 10 años, que en esos 10 años vayan bajando. Esto por ahí no te saca presión, carga tributaria en el momento cero, en este 2020, en este 2022, perdón, en el 2023 no te quita presión tributaria, pero sí genera una expectativa hacia futuro, una expectativa positiva de que estamos en esta situación, pero vamos cada vez a una situación mejor. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el gobierno no asume el costo fiscal porque la baja va a estar en los años que vienen, pero sí se genera la expectativa positiva hacia adelante. Y después, si alguien quiere volver a subir los derechos de exportación, bueno, tiene que pagar el costo de que iban a ser 10 y ahora van a ser 30. Mientras que si están así estables, nadie termina pagando ese costo de subirlas, en términos de costo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería para el sector granos algo central. Para otros sectores como las carnes, eliminar los derechos de exportación yo lo haría ya porque significan muy poco en términos de recaudación fiscal, las economías regionales, las carnes, ya habría que sacarles, llevar a cero los derechos de exportación porque no le mueve la aguja al gobierno nacional, por un lado, y después hay algunas cuestiones que hacer en el IVA, en los saldos técnicos de IVA, en el IVA inversión, que sobre todo a estas producciones que agregan valor por las diferencias de las alícuotas diferenciales de IVA, se generan saldos técnicos, no se puede recuperar el IVA inversión y eso obviamente daña las posibilidades de crecimiento y sobre todo las decisiones de inversión. Entonces ahí están esas dos cuestiones centrales para trabajar a nivel nacional y después sí los ingresos brutos a niveles provinciales
que en estas cadenas que tienen muchos eslabones van generando un efecto en cascada, porque paga uno, paga el otro, paga el otro, paga el otro, entonces se genera un efecto sumatorio, un efecto en cascada en este tipo de impuestos. Bueno, David, desde ya, como siempre, agradecerte por tu participación en Chacra Televisión. Me gustaría cerrar con, bueno, ya algo adelantaste, pero ¿qué perspectivas tenemos para este 2022? ¿Y qué es lo mejor que podría hacer el sector o qué es lo que le espera al sector en cuanto a la macro y a lo que sucede también en el mercado interno? Bueno, al sector granos sobre todo, estamos muy expectantes de cómo también impactando la sequía, que ya sabemos que varias millones de toneladas van a estar afectadas, tanto en soja como en maíz principalmente. Esto, bueno, le genera un impacto directo a los productores, sobre todo en las zonas donde más pegó, le genera un impacto al país porque van a significar menos dólares y al gobierno con menos recaudación. Por suerte se da en un contexto de suba de precios a nivel internacional, eso es algo positivo que ayuda a amortiguar el efecto que tiene la sequía, así que es una situación mala pero amortiguada en ese caso. El sector de la carne vacuna también está afectado por la sequía, sobre todo por menor disponibilidad de pasto. Eso puede hacer que en estos primeros meses del año crezca un poco la oferta de carne y eso aminore los precios al consumidor, pero bueno, claramente es algo negativo para la producción porque esos kilos que se iban a engordar a pasto, que son kilos relativamente baratos, ahora va a haber que darles más granos, que van a estar más caros, entonces a los números de la ganadería eso le va a venir complicado. En el caso de pollo, bueno, viene un poco más presionado por los controles de precios con el gobierno y que en el otro extremo le sigue subiendo el maíz. El cerdo viene en una situación un poquito mejor porque el precio que ha tenido la carne vacuna le ha dado espacio para moverse, pero también este año el movimiento de los granos le puede llegar a pegar en su rentabilidad. A los granos, además de lo que ya dijimos, va a ser para los granos y todas las actividades exportadoras en realidad, va a ser relativamente positivo, o va, como dije en su momento, va a dejar de ser negativo que no siga el atraso cambiario. Eso le va a restar un poquito de presión porque venían las actividades exportadoras muy presionadas con un año de alto atraso cambiario como el año pasado. Pero bueno, esto en general vamos a tener un año que en volúmenes va a tender a ser un poco, va a ser mediocre o relativamente malo por efecto de la sequía y algunas de las otras intervenciones que ya conversamos, pero con un escenario de precios relativamente buenos que va a amortiguar. Difícilmente sea un año de récords en términos de exportaciones como lo fue el 2021, pero probablemente sea mejor que los 3 años previos, el promedio 2017-2020, por la situación de precios internacionales. Y allí lo escuchábamos a David Miazo, economista jefe de Fundación FADA, todo en materia, por supuesto, económica y de actualidad. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa y al regreso seguimos con mucho más de producción animal. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Segundo bloque de producción animal y además de lo que sucede en materia económica, es muy importante la sanidad animal. Por ello estuvimos hablando con Federico Luna del SENASA, que nos cuenta sobre la resistencia a los antimicrobianos, esta RAM, y por qué es tan importante prevenirlo. Mariela, buenas tardes, muchas gracias. Por supuesto, como ya habíamos anticipado, hablábamos de la peligrosidad de la RAM, de la Semana de la Concientización, pero queremos saber bien de qué se trata y que lo expliques vos, que sos experto en este tema. Bueno, primero arranquemos entonces por qué es la resistencia antimicrobiana. Y no es más que es la capacidad evolutiva que tienen los microorganismos. Particularmente nos interesa a nosotros, en este caso, las bacterias, pero también los virus, los parásitos, y es la capacidad que tienen de desarrollar mecanismos de defensa ante la presencia de una sustancia o un medio que no les sea favorable. Por ejemplo, los antibióticos, que son sustancias que utilizamos habitualmente para tratar enfermedades causadas por estos microorganismos, por estas bacterias, y que ante la presencia de estos antibióticos, las bacterias desarrollan mecanismos para defenderse. Entonces, cuando estas bacterias enferman a una persona, a un animal, estos medicamentos dejan de funcionar y entonces es cuando los tratamientos comienzan a fallar. A eso llamamos resistencia antimicrobiana. Que afecta a todos por igual, tanto humanos como animales, por eso es tan importante, porque no es un problema emergente, es un problema con el que padecemos a diario en los hospitales de todo el mundo, nuestro país no es la excepción. Por eso que es muy importante todas aquellas medidas tendientes a reducir su aparición o riesgo, o disminuir la velocidad en la que va creciendo, para preservar los antibióticos como herramientas terapéuticas. ¿Cómo podemos combatir la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, lo más importante es no enfermarse, tanto las personas como los animales. Porque cuando usamos antibióticos, bien utilizados o mal utilizados, aceleramos este proceso de resistencia antimicrobiana. Entonces, como son herramientas necesarias para curar enfermedades, hay que usarlas cuando realmente son necesarios. Es decir, no utilizar antibióticos cuando no están prescriptos por un veterinario o por un médico. Es decir, si tengo en mi casa, en el cajón de los remedios, que seguramente todos debemos tener, y nos quedaron algunos comprimidos de antibióticos porque alguna vez nos los dio el médico para tratar una enfermedad, y pensamos que esto nos va a servir porque tenemos síntomas parecidos a los que tuvimos en aquel momento, no hay que tomarlos. Siempre hay que tomar un antibiótico cuando un veterinario, cuando un médico lo prescriba, para lo cual primero diagnosticó una enfermedad y determinó cuál es el antibiótico más adecuado para esa enfermedad. Una duda que se me presenta es si la mala utilización de esos medicamentos, por ejemplo, en animales, luego se traspasan a la hora de comer los productos. Bueno, la resistencia antimicrobiana tiene varios mecanismos por los cuales puede llegar de los animales al hombre y viceversa, porque también podemos transmitir mecanismos de resistencia a los animales. Creo que el medio más importante es el medio ambiente. Todos convivimos en un gran medio ambiente donde las bacterias van y vienen y a través de ellos los mecanismos de resistencia. Los alimentos puede ser una de las vías, por eso que es muy importante las buenas prácticas en la casa, la cocción correcta de los alimentos, dónde puede aumentar el riesgo y bueno, con aquellos alimentos que requieren poca cocción o que no lleven cocción, por eso que es muy importante en el caso de las frutas y las verduras lavarlas correctamente. O sea, los alimentos es una de las vías por las cuales puede llegar bacterias resistentes a los humanos y viceversa, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es el contacto diario con la gente, con los animales, que tenemos una relación tan íntima hoy en día, sobre todo con las mascotas, el medio ambiente, consumir agua potable, todo lo que nos rodea puede contener bacterias que pueden llegar a ser resistentes y nos pueden enfermar. Por eso que es muy importante los cuidados personales. El lavado de manos, por ejemplo, que ahora lo hemos instaurado como una práctica diaria
en la que, en mi caso particular por día, cada 2, 3 horas nos estamos lavando las manos, si salimos a la calle nos lavamos, antes de cocinar nos lavamos, salimos del baño nos lavamos. Las medidas de cuidado personal tienden a reducir la aparición de enfermedad. Si reducimos la aparición de enfermedad, entonces esos antibióticos los vamos a necesitar cuando realmente sea necesario. Esas serían las acciones que tenemos que implementar como ciudadanos para disminuir la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cómo hace el seguimiento el SENASA respecto a lo que sucede, las vacunas, cómo controlan las aplicaciones que realizan los veterinarios y luego ese seguimiento para que esos productos que llegan, esos animales que llegan, por ejemplo, a los frigoríficos, estén en correctas condiciones? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero lo más importante de destacar acá es que cuando se utilizan medicamentos en animales, tienen que ser medicamentos, primero indicados para veterinaria, después indicados para la especie a la cual tenemos que administrarlo. Tienen que ser indicados por un veterinario, que es la persona idónea que puede determinar cuál es la enfermedad y cuál es la mejor elección terapéutica para ese animal, y después respetar las indicaciones del veterinario. Es importante que los medicamentos veterinarios sean indicados únicamente por veterinarios. Es muy importante entonces las indicaciones que los profesionales den a los granjeros, a los productores, para que administren de la mejor manera ese medicamento y que sea efectivo como corresponde. Ahora, ¿cómo controla SENASA? SENASA en el año 2015 creó el programa de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en animales de consumo, y desde el año 2017 estamos tomando muestras en frigoríficos, en aves, cerdos y bovinos. Tomamos muestras de materia fecal y ahí buscamos bacterias que están siempre presentes en el intestino de estos animales, Escherichia coli y Enterococcus, y las sometemos a pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Son pruebas de laboratorio en las cuales exponemos a la bacteria a una gama de diferentes antibióticos y nos fijamos si son sensibles o no, es decir, si el antibiótico mata a la bacteria o no la mata. Y en el caso de que no la mata, vamos identificando esos porcentajes de resistencia que nos permiten primero tener un panorama, un conocimiento más cabal de la situación en nuestro sistema productivo, y a partir de eso después tomar medidas de mitigación, generar alarmas que podemos comunicar al sistema de salud, por ejemplo, a través del Instituto Liz Malbrán, que coordina, hace lo propio, pero en el sector humano. Entonces cruzamos la información, ellos saben lo que está pasando del lado del agro, para poder saber cuáles son las medidas que tenemos que tomar para prevenir esto. Y a nosotros nos sirve también para identificar problemas particulares. Por ejemplo, identificamos que en cerdos y en aves teníamos niveles de resistencia a una droga que se llama colistina. Es un antibiótico muy utilizado en medicina humana y es una de las últimas herramientas terapéuticas en los nosocomios en nuestro país, cuando llegan personas infectadas con bacterias multiresistentes y ya no hay antibióticos que podamos darle para curar a esa persona. Entonces, este antibiótico podríamos decir que es una de las últimas herramientas, es la bala de plata ante estas situaciones, y es por eso que cuando encontramos que en aves y en cerdos teníamos ciertos niveles de resistencia a esta droga, no los animales, sino las bacterias que portan estos animales, decidimos desde el organismo prohibir el uso de la colistina en medicina veterinaria, justamente para preservarla como herramienta terapéutica. Esa es una de las medidas que podemos tomar, pero con la prohibición no se soluciona todo. Acá lo más importante es la educación y la difusión en la comunidad científica, en la comunidad de los productores, los granjeros y en los consumidores, porque todos podemos hacer algo para prevenirla, y si todos actuamos en conjunto, este problema lo podemos llegar a tener controlado. Pero es muy importante eso, el uso racional de los medicamentos. ¿Acompañan a los diferentes eslabones de la cadena con algún tipo de charla, de concientización sobre este tema? ¿Y qué balance, Federico, podrían hacer sobre el trabajo de antimicrobianos que vienen realizando? Desde el 2015 a la fecha hemos dado un montón de charlas a diferentes asociaciones de productores, asociaciones de veterinarios, mesas de las carnes que nuclean a diferentes asociaciones, justamente para poder meter este tema en la agenda y generar conciencia, un cambio de actitud. Particularmente esta semana, del 18 hasta mañana 24, es la Semana Mundial de Concientización del Uso de los Antimicrobianos, impulsada por la OMS, la FAO y la OIE. Y esta semana particularmente estuvimos trabajando mucho en redes sociales, haciendo varias publicaciones dirigidas a diferentes públicos sobre la correcta cocción de los alimentos, la administración de los medicamentos a los animales, la no automedicación. Y bueno, desde el 2015 a la fecha
vemos con buenos ojos que es un tema que de a poco la gente lo empieza a hablar, particularmente sobre el sector productivo. Nos reconforta mucho que el sector de las aves y de los cerdos ya lo ven como un problema y están empezando a trabajar en este sentido. Ya hay granjas que trabajan sin antibióticos o con muy poca cantidad de antibióticos, privilegiando el bienestar de los animales y por ende la menor posibilidad de aparición de la enfermedad. Así que a lo largo de estos años, de a poco, creo que es el desafío más importante, poder instaurar este tema en la agenda de todos los sectores para que lo tomemos como un problema de salud, de una salud, por eso que se hace tanto hincapié en esto, porque nos afecta tanto a animales como humanos, y de a poco vamos viendo ese cambio de actitud. Creo que el público más importante que nos cuesta ahora llegar, pero que en un momento lo lograremos, es el consumidor, es quien demanda otro tipo de alimentos y medidas. ¿De alguna forma esto impulsaría una producción orgánica y más sustentable también y amigable con el medio ambiente? Es una de las cuestiones que se deben considerar para poder reducir el uso antimicrobiano. Lo que se debe garantizar es el bienestar de los animales. Que estén en un ambiente seguro, con medidas de bioseguridad, medidas preventivas como la vacunación, todo aquellas medidas que impulsen la no aparición de la enfermedad. Creo que no hay otro camino que no sea ese. Obviamente producción orgánica es otro concepto, pero esto va metido dentro de lo que es la producción orgánica. Por supuesto, Federico, agradecerte esta comunicación. Muchísimas gracias por la claridad de tus palabras y para cerrar me gustaría saber qué perspectivas tienen en el SENASA de cara a este tema y a lo que se puede seguir haciendo en materia de sanidad animal. Bueno, primero esto es un problema, no es un problema emergente, es un problema que ya es tangible, ya tenemos datos crudos que nos han permitido tomar ciertas determinaciones, pero es un problema también que vino para quedarse. Resistencia antimicrobiana no es un problema que vayamos a terminar. Por eso que de cara al futuro, el organismo creó este programa de vigilancia de la resistencia para poder monitorear, para poder evaluar, es un indicador de qué también estemos haciendo o no las cosas o qué también estemos tomando las decisiones que tengamos que tomar en este sentido. Y en materia de sanidad animal, en algún momento va a ser tan importante como aquellas enfermedades paraarancelares como puede ser la aftosa, donde todos sabemos que tenemos que vacunar anualmente para mantener un estatus. Bueno, resistencia antimicrobiana en algún momento puede llegar a ser algún requisito que puedan solicitar aquellos países que le compran alimentos a países como a nuestro de la región, que somos países agroexportadores. Por eso que es un problema y es un tema que preocupa y por eso se está ocupando el SENASA en este sentido. Lo escuchábamos al director de Productos Veterinarios del SENASA, Federico Luna, con todos los detalles sobre la RAM, sobre esta resistencia a los antimicrobianos y cómo hacer para prevenirlos. Por supuesto, la buena utilización de los antibióticos en manos de los veterinarios. Además, en el bloque anterior lo tuvimos a David Miazo en materia económica, pero nosotros hemos llegado al final de este programa de producción animal. Sí, se pasó rapidísimo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar del otro lado. Los invito a quedarse con toda la programación de Chacra Televisión. Nosotros nos vemos la próxima semana.